Bueno, quisiera pensar que esto va a apelar mucho a sus memorias y seguramente les va a hacer pensar justamente a las personas que forman parte de ciertos fandoms. Entonces, nada más como para darme una idea, traje un pequeño diagnóstico, examen diagnóstico, para que me digan, o sea, para que yo sepa si realmente están al corriente de las obras más representativas de la literatura actual. Ajá, entonces bueno. Eso, ajá. Si una persona, necesito que por lo menos una persona reaccione, si no voy a tener que repensar muchas de mis decisiones. Si no, ok. Voy a ver. A ver si alguien puede reconocer este fragmento. Gracias, solamente porque ustedes dos lo reconocieron ya. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Eso lo dice todo. Ok, contexto. Ahora necesito que alguien me ayude a leer en voz alta. Bueno, de las personas que no saben de qué va esta vaina. Ok, entonces ¿me ayudas a leer en voz alta? Ok, ahí va. Espera, voy a pasar. Viene de aquí. Ajá. ¿Por qué no solo la metes? Porque no quiero escuchar tus lamentos en un par de horas. Kim soltó una risita burlesca y miró de manera lasciva al bailarín. ¿Te mide 1 metro o qué? Jungkook terminó quitando el pantalón de cuerina y Tae ahogó un grito cuando vio que el pedazo de carne que se marcaba en su pantalón no era parte de su pierna. ¿Te parece bien 47 centímetros? Ok, muchísimas gracias. Ahora, ayuda con eso. Por favor, quienes lo reconocieron, ¿podrían decirme qué es esto? Es un fanfic. Ajá. ¿De qué es? De BTS, ¿no? De BTS, justamente. Los miembros son V, Taehyung y Jungkook. Y rápidamente, ¿de qué plataforma es? Gracias. Eso, precioso. ¿De cuál? Wattpad. Es de Wattpad. Ajá. Ah, ok, bueno, ok. Por eso estamos aquí. Muy bien, gracias. Ajá, exactamente. O sea, acabo de decir que esto es uno de los ejemplos de la actual literatura que está impactando en juventudes, porque literalmente eso es. Esta frase es muchísimo más conocida actualmente que, digamos, en algún lugar de La Mancha, tal. Y hay una razón para ello. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, rápidamente también, o sea, ya que tenemos un poco más de contexto, me gustaría hablar un poquito de algunas consideraciones en mi experiencia haciendo mediación de lectura con respecto a trabajar temas infantiles y juveniles con jóvenes adultos. Por un lado, lo que yo me he encontrado es que él no es para mí, a partir de la hiperespecialización. Lo que se refiere a productos y espacios culturales leídos como infantiles y juveniles, en un término muy general, yo pensaría que leer se refiere a interpretar códigos y lenguajes. Entonces pueden ser muy variados y por lo tanto aplicarse a distintas disciplinas, espacios o incluso necesidades. No, yo soy de derecho. Ajá. Y también por otro lado está la idea de la decantación y separación. Sí, muy bonito esta onda de las artes, de la cultura, de lo infantil y juvenil. Por ejemplo, en el caso de los médicos, muy bien lo que sirve para los niños, pero no incorporan esos conocimientos en su quehacer diario. O sea, no trabajan la poesía, no trabajan la narrativa, no trabajan el cómic desde un lugar personal. Y entonces, o sea, como es esta onda de, o sea, mi trabajo como médico es lo que tiene que ver con mis pacientes está de este otro lado, y lo que yo disfruto como público de materiales culturales es otro lugar totalmente diferente. Entonces, sí, ok. Pero además también me encuentro con muchísima prisa por crecer, y eso también me lo he encontrado desde CCH prepa, o sea, justo bachillerato en adelante. Entonces, lo que se refiere a productos y espacios culturales etiquetados, asociados con lo infantil y juvenil, me he encontrado justo vergüenza, porque, o sea, yo soy de letras hispánicas, en 2013 me titulé con una tesis de crítica y recepción de una novela infantil. Hasta la fecha todavía sigue siendo una de las pocas que se han hecho en el
Colegio de Letras Hispánicas. Siguen habiendo de pedagogía, de psicología, justamente las áreas asociadas con las infancias, pero letras siguen siendo muy, muy pocas. Y entonces, bueno, así de que todavía sigues leyendo tus novelas infantiles, sigues leyendo libros para niños, sigues leyendo y así, o sea, como que es la clásica, ¿no? No se diga también cuestiones justamente de fanfics o de manga, o etcétera. O también justamente uno se encuentra con la violencia interseccional, donde justo se intersectan, varios aspectos, ¿no? Está la idea de la edad, lo que les platico un poquito. Todavía si eres chica, se te da un poco más permiso de gozar de cosas infantiles que si eres chico. Obviamente la parte relacionada con clasismo, porque los adultos, o sea, tienen que tener como ciertos gustos asociados a la llamada alta cultura, que además esa categoría ya fue superada hace más de 40 años, pero bueno. Y también, bueno, lo que decíamos, por áreas de conocimiento, ¿sale? Entonces, bueno, de hecho, les hice una pregunta en el cuestionario acerca de las bibliotecas que ustedes visitan. La gran mayoría fue Biblioteca Central. A veces un poco la Nacional. Hubo varios que decían que no visitaban bibliotecas. Y bueno, yo no juzgo de ninguna manera, porque bueno, si tenemos bibliotecas personales, pues a lo mejor no es necesaria, ¿no? O sea, no me dice gran cosa. Pero, por ejemplo, bibliotecas públicas, bibliotecas que evidentemente sí deben tener acervos o espacios relacionados con infancias o juventudes identificados como tales. Y entonces, bueno, así de, o sea, realmente ya no leen, ya no les interesa, ya no les gusta, o solamente es eso, el miedo de que no debería interesarme, porque ya crecí, porque a mí deberían interesarme otras cosas y cosas por el estilo. Entonces, bueno, son un poco las dos cosas, el no es para mí y el ya no es para mí. Que además eso también tiene que ver con muchos traumas ahí intergeneracionales muy, muy, muy densos. Entonces, bueno, en ese sentido quería también hacerles una siguiente pregunta. O sea, vamos a hablar un poquito acerca de lo que implica leer hoy. Sobre todo para las personas jóvenes, ¿ustedes han escuchado justo de adultos alrededor de ustedes que hablen acerca de los hábitos lectores? O sea, en relación con los jóvenes. A ver, cuéntenme un poquito. Universo de... Ajá, bueno, pero ¿qué? ¿Qué pasa ahí? Ajá. Ay, yo preparar la relación. Tiene 2 encuestas, de hecho, disponibles en línea. La primera de hábitos lectores, la segunda también. Y están en línea las 2 encuestas. Es un programa que se dedica al fomento a la lectura y a la cultura escrita, y también es un programa que busca que los estudiantes de la universidad escriban sus propias historias y cuenten lo que les interesa y pongan en foco la literatura que les gusta. Ok, buenísimo. Y aquí estamos manejando también algunas categorías clave. Pero, o sea, por ejemplo, en el caso de las personas jóvenes, ¿han escuchado que sus mamás, sus papás, abuelitas, abuelitos, etcétera, hablen acerca de lo que ustedes están leyendo, o incluso personas más jóvenes ustedes están leyendo? Así de, o sea, es que ya no sé qué están leyendo, o a lo mejor están diciendo ustedes no leen. O sea, a propósito de las suposiciones en torno a los hábitos lectores de jóvenes. O sea, ¿nadie tiene historias relacionadas con el tema? Ok, a ver, adelante. Justamente es esta presión de, en vez de estar en el celular, deberías de estar leyendo, ¿no? Claro, claro. Y yo no he querido meterme a su celular porque siento, bueno, yo también fui adolescente y pues luego una ahí guarda cosas muy extrañas. Pero no sé a qué está accediendo, pero sí, yo he escuchado, creo que incluso yo le he dicho, ¿no? Yo misma, igual como por ser de humanidades o de artes, le digo, ay, ya ponte a leer, ¿no? O bueno, mira, ten este libro que está súper cortito, como también súper cortito. Y algún momento llegó a decirnos, es que sí estoy leyendo, estoy leyendo, me meto, a ella le encantan los Romanov, no apareció ese gusto en su vida, pero está muy apasionada, muy apasionada, y ella sí lee cosas de Instagram o de tiene Twitter. Ay, Jesús, esa broma abandonado por la mano de Dios. Pero sí. Pero bueno,
Ok, buenísimo. Muchísimas gracias. Justamente ahorita lo que vamos a abordar tiene que ver más que con la lectura en pantalla y particularmente en redes. Justamente una cosa que quisiera que estuviéramos clara es que justo las dinámicas de lectura no son las mismas de hace 20 años. O sea, yo estoy hablando justamente a partir del 99, 2000, porque cada vez se visibiliza más y yo sé, contradictoria dimensión social potenciada por las redes sociales. Aquí tengo un libro que adoro, justo Entre la voz y el silencio, la lectura en tiempos de Cervantes, de Margit Frank. Léanlo, por favor, es una cosa maravillosísima, donde ella cuenta esta historia con tono bastante triste de cómo justo la lectura siempre fue un acto, un ejercicio y un evento social. Tenemos idea más o menos de por qué y toda la cosa, y de un tiempo para acá la cosa empezó a encerrarse cada vez más, el silencio empezó a privar en las prácticas lectoras, la gente empezó a aislarse, empezó a especializarse y cosas por el estilo, y entonces, bueno, ¿en qué momento escuchamos nuestras voces? ¿En qué momento platicamos sobre nuestras lecturas? ¿En qué momento justo la lectura, en lugar de ser social, pasó a ser una actividad puramente individual? Y entonces, bueno, una de las cosas bonitas es que lo que ha pasado ahora, más allá de las contradicciones, es que la lectura en línea, y ahorita hablaremos de las plataformas, ahora también está atravesada por la cantidad de adaptaciones y reinterpretaciones que hay de historias, el número de vistas, los foros. No sé si ustedes también son fans de leer los comentarios en cualquiera de las plataformas. Necesito saber el chisme, necesito saber qué dicen los expertos. Los votos, también para poder tener como bien claro cuáles son las más populares y cosas por el estilo. Y también, por supuesto, las relaciones parasociales. O sea, este es el momento para tener esas relaciones. Digo que además, o sea, siempre han existido. El tema es que ahora son mucho más visibles. Y ahorita veremos precisamente hacia dónde van. Ya cuando empecemos a hablar un poquito más de K-pop, van a ver por qué, de qué se trata eso. Perdón, si de repente voy muy rápido, deténgame porque me pasa esto que ¿Cómo se llama? Me meto. Sí, perdón, claro. Entre la voz y el silencio, la lectura en tiempos de Cervantes, de nuestra querida Margit Frank. Sí. Venga, ahora, entonces, ustedes necesito que me ayuden un poco para tener claro qué se puede leer. Independientemente del concepto que ustedes tengan sobre leer, díganme, ¿qué se puede leer? En primer lugar, creo que queda perfectamente claro que libros. ¿Qué otra cosa se puede leer? ¿Los anuncios en la calle? Claro, por supuesto. Sí. ¿Qué más? Eso, gracias. Bueno, ¿y qué les parece revistas? Es que van en orden. Perdón. No estoy esperando. Ajá. Cómics, ahí está. Ajá. ¿Qué? Mensajes, por supuesto que sí. Sí. O sea, pues en WhatsApp, en cualquier plataforma de mensajería, por supuesto que eso lo leemos. ¿Qué les parecen webtoons? ¿Manga? Ajá. ¿Exposiciones? ¿Qué les parece? Las exposiciones también se leen. ¿Fanfics? Bueno, ya lo probamos. ¿Y la música? ¿Y la música solo se lee con los ojos? Por ejemplo, las personas con discapacidad visual, ellas no leen solamente por no usar los ojos. O sea, yo lo estoy dejando abierto, pero que ustedes me digan. Ajá. ¿Y las películas? Claro, se ven, por supuesto. Y si están subtituladas, digo, se entiende un poco más. Pero el acto de leer también puede aplicar para las películas. ¿Qué pasa con los videojuegos? ¿Y las series? ¿Y el clima? ¿El clima se lee? ¿Y las personas? Leemos también a las personas. Y a diferentes niveles. O sea, desde el momento en cómo leemos por la manera en que se viste, cómo habla, cómo se expresa, y la proyección que eso puede tener también en términos afectivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es leer? Digo, a lo mejor es una pregunta un poco de perogrullada, pero digo, vale la pena un poco retomarla para saber cómo, de qué estamos hablando. No sé si alguien me quiere compartir una o dos definiciones de qué es leer. Sí, adelante. A ver, un segundo, porque la grabación.
Ay, a ver, aguanta. Así, ahí está, ok. Pues tal vez en un término muy general, yo pensaría que leer se refiere a interpretar códigos y lenguajes. Ah, buenísimo. Ajá. Y por lo tanto aplicarse a distintas disciplinas, espacios o incluso necesidades. Ok, buenísimo, me gusta. ¿Alguien más? ¿Alguien que a lo mejor no esté de acuerdo con esa definición? ¿Cómo ven? ¿Sí? Hay corrientes de la crítica literaria. Por ejemplo, yo soy muy fan de la semiótica soviética. Si ustedes pueden leer a Yuri Lotman, cuando habla acerca de la naturaleza del texto. Ahorita tengo un poco difuso el nombre del artículo, pero justamente él habla en los 80s de que todo puede ser un texto. Texto entendido justamente como un entramado de códigos que puede ser interpretado y con el que se dialoga como si fuera una persona real. Y entonces no depende de que esté escrito en código alfabético, sino simplemente si es un código que se comparte, se puede leer. Y entonces, bueno, qué bueno, porque entonces tenemos muchísimas más posibilidades de hablar de textos. Y si todos los textos pueden leerse, entonces todo esto puede leerse. En cuyo caso, entonces, las estadísticas y las métricas en torno a los hábitos lectores de los mexicanos no son tan oscuros, porque resulta que a todos les gusta leer algo. Solamente que es diferente, solamente que es otra cosa, solamente que no necesariamente se mide en los instrumentos estadísticos. Y entonces, bueno, o sea, si le damos chance precisamente a las personas especializadas en leer el clima, en leer a las personas, son grandes lectoras. Digo, también habría que ver justamente cómo las leen, pero justamente de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? O justamente de las morritos que se saben el lore de los videojuegos o de las series, etcétera, y tú les preguntas, bueno, ¿y quién es este? Y te suelta la retahíla de todo lo que está pasando, cuáles son las relaciones entre los personajes, cuáles son las implicaciones, qué se imagina que va a pasar. Por supuesto que está mostrando competencia lectora. Entonces, bueno, o sea, también si nos damos más chance de considerar, bueno, de abrir el panorama en términos de lectura, pues también la cosa es mucho más brillante y más bonita. Ok. Ahora, particularmente estamos hablando de cierto tipo de medios, o sea, de plataformas, porque además también, aquí no me quiero meter mucho en discusiones epistemológicas, pero algo que quiero que también recuerden de esta charla es que cómic y manhua, etcétera, no son géneros, son medios. Ahorita veremos por qué. Sí, porque me la roña cada vez que dicen, es que no es género. Y eso, hay cosas que hay que arreglar justamente de ciertos estudios que piensan que son géneros, porque no son géneros. Porque finalmente parte de la conjunción de diferentes códigos para poder funcionar, no solamente los textos, no están supeditados a la literatura para ser un género literario. Entonces, bueno, ya después hablaremos de eso. Entonces, bueno, particularmente hablando de cómics, manhwa, manga japonés, manhwa coreano, y de ahí viene el webtoon. El manhwa es el chino, para que también lo tengan bien claro, no son lo mismo, son estéticas y narrativas muy diferentes. Y un poquito aparte, el fanart y el fanfiction, estamos hablando de espacios particularmente deslegitimados. ¿Por qué? Porque son productos de consumo masivo. O sea, es un estigma que tienen desde el principio. En el momento mismo en que es para millones de personas, en el momento que es para millones de chavitas, de chavitos, y también todas las consideraciones que hay respecto a la categoría de ser niña, niño, joven, adolescente, etcétera, habla también acerca de un estigma en un mundo adultocéntrico, claro. ¿Qué pasa? Que se desarrollan códigos y prácticas lectoras diferentes, propias, ajenas a los espacios bibliotecarios, escolares, académicos, de manera general. ¿Y qué pasa cuando se desarrollan espacios propios? Pues resulta que la mediación, cuando viene de lugares externos, no tiene control sobre los lectores. Me ha pasado mucho justamente haciendo mediación de cómic y demás, se acercan mediadores, y me preguntan, ¿cómo hacemos con el cómic y el manga? Si pretenden hacerlo como lo hacen con los álbumes ilustrados, no va a funcionar, porque todavía hay mucho la estructura que a veces me suelta un olorcillo positivista de que los libros son la mayoría, que arroja la luz sobre los ignorantes.
Y es así de, híjole, eso es muy problemático porque establece relaciones de poder. Y les cuesta mucho trabajo plantearse la idea de, bueno, a ver, ¿pero qué están leyendo tus morritas o tus morritos? ¿Sabes qué están leyendo? Porque evidentemente están leyendo muchas cosas, pero ¿sabes qué están leyendo? Y de repente me dicen, o sea, sí, algo de unos demonios, algo, pero no le entiendo. Ajá, entonces, o sea, si estamos, porque además también en ese sentido hay diferencia entre la promoción lectora y la mediación lectora. Cuando hablamos de mediación, tendríamos que estar hablando precisamente de trabajar a nivel, bueno, en una dimensión más bien horizontal. Es decir, tú cuéntame, tú dime, vamos a platicar, en lugar de decirte, este es el libro que necesitas. Y les digo que eso todavía está muy enraizado en muchos espacios de mediación y de promoción lectora. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Una de las cosas que también les he preguntado a muchos mediadores y mediadoras es, ok, tienes narrativa gráfica en tu acervo, tienes libro-álbum, es un tipo de narrativa gráfica, nada más que no es secuencial. Pero ¿por qué libro-álbum sí y cómic no? Son imágenes. Estamos hablando de defender el valor de la imagen para poder narrar, pero ¿por qué una sí y otra no? Y todavía, si meten, típicamente van a meter novela gráfica. Dios prohíba que metan una grapita. De Hulk, por ejemplo, o de Calimán, o sea, que recuperen cosas justo de Condorito, o del Memín, cosas por el estilo. De hecho, me ha pasado muchísimo que cuando empezamos con mediadoras y mediadores de lectura, sobre todo personas mayores, hay que hacer ese ejercicio como activo de memoria. Y les pregunto, ¿con qué aprendiste a leer tú? Y siempre, casi, bueno, el 95, no es cierto, tú me lo ves, 85% de las veces va a ser justo el Memín Pinguín, Condorito, o Mafalda, o la familia Burrón. Y entonces me encanta porque la respuesta suele ser, ¡ah, sí es cierto! Neta lo enterraban en el fondo de su memoria. Porque qué pena decir que aprendí a leer con monitos. Digo, el hecho de hablar de monitos también implicaba una jerarquía, un estigma. Y entonces así de, híjole, y entonces si empezamos por ahí, por hacer el ejercicio de memoria, ¿qué es lo que sentías cuando veías esas páginas? ¿Qué significaban para ti las expresiones de los personajes? El hecho de la textura del papel, cómo estaba impreso, qué número te gustaba, en qué rincón de tu casa lo leías, quién lo compraba en tu casa. O sea, todo eso obviamente habla de la experiencia afectiva detrás de la adquisición de la competencia lectora, ¿no? Y el aprender a leer. Entonces, bueno, o sea, también en ese sentido, también vale mucho la pena el empezar a deshacernos de la idea de tener control sobre los lectores y más bien pensar justo en trabajar desde otro lugar. Y todo lo que les menciono tiene que ver justamente porque yo me formé o me especialicé justamente desde la estética de la recepción. No sé si alguien más la conoce, alguien sabe de qué va esta vaina. Bueno, en los 60s, bueno, es que la leyenda. ¿Se acuerdan de Theodore W. Adorno? Sí. Ok. ¿Se acuerdan de lo que él pensaba acerca de la cultura de masas? Más o menos. De lo que él pensaba del jazz, por ejemplo. Bueno, cuenta la historia. Que era es que además, recuerden, él venía de Europa, venía escapando de la guerra y las arañas. Y cuando llega a Estados Unidos, se encuentra con la efervescencia del jazz, ¿no? Del movimiento y la música negra y demás, y él está horrorizado. Porque dice que el arte debería servir para sacudir. O sea, tiene que doler, tiene para que te despierte, para que sirva realmente, ¿no? Eso, por ahí al final de los 20s. Y hacia los 60s, también en Alemania, unos señores que leían a Gadamer y demás, incluyendo a Iser, a Hans Robert Jauss y a Ingarden, decían, no tiene que ser necesariamente así, porque el hecho de que te guste no significa que sea algo que esté hecho para alienarte o como para adormecerte el cerebro, como solía decir Adorno. Ellos decían que en el momento en que ustedes acceden a un texto, ustedes lo están actualizando, lo están haciendo real, ¿no? O sea, porque si está aquí impreso, está muy chido, pero está muerto. O sea, solamente se hace real en el momento que alguien lo lee, ¿cierto?
Entonces, bueno, cuando lo estamos leyendo, estamos co-creando, porque además también le estamos poniendo nuestra voz y además lo estamos filtrando, o sea, no solo con lectura, sino con cualquier actividad que tenga que ver con actividades culturales. La experiencia es filtrada por nuestras vivencias, nuestros recuerdos, nuestras creencias, incluso el marco ideológico desde donde estamos partiendo. Entonces, por mucho que se repita que las personas alienadas reciben la información como vasijas vacías, no es cierto, no existe la recepción pasiva, porque siempre se está transformando. Puede ser más o menos transformativa, pero ahí precisamente radica la idea de cuando una lectura es significativa, cuando se apropia, cuando forma parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, así es como lo dice un señor que yo quiero mucho, Adolfo Sánchez Vázquez, justamente, y lo estoy citando, me encanta, porque además el señor ya estaba así con sus 80 años y además dando sus conferencias y diciendo, ahorita los chavos están viendo esto y están haciendo esto otro y es una cosa alucinante y me encanta y necesito aprender qué es eso. No entiendo mucho, pero me encanta lo que está sucediendo ahí. Justo, de la estética de la recepción a una estética de la participación, son una serie de conferencias que dio en la Facultad de Filosofía y Letras y tienen la oportunidad también de adquirirlo y de verlo, estará muy bonito. Y eso es una cosa hermosa, porque lo que decía en su momento Eduardo Nicol, también uno de los grandes filósofos humanistas que llegaron, justamente huyendo del fascismo de Franco, es que no hay una oposición entre teoría y praxis. O sea, el pensar, el imaginar ya es praxis también, ¿no? Y es una cosa hermosa porque entonces significa que no... nuestro accionar, nuestros procesos de transformación no tienen que ser evidentes. Se van sumando esos pequeños procesos en chiquito y eso es igualmente valioso. Y si esos procesos además llevan a una experiencia de crecimiento, de goce, de transformación que nos hace sentir plenas y plenos, ¡qué chido! Eso también tiene que ver con la manera en que nos afecta el arte. ¿Vamos bien hasta aquí? Si hay dudas, si hay algo así como que, yo quiero opinar al respecto, díganme. Está bien, estamos bien, ¿sí? Ok. Ahora bien, vamos a pasarnos a la idea, justamente. A ver, ustedes díganme, ¿qué significa canon? ¿Qué es un canon? Ya sea en literatura, ya sea en historia del arte, ¿dónde? Claro, por supuesto, totalmente, es lo autorizado, ya sea por los autores o por la academia. Ajá. Pero si estamos hablando de que una experiencia significativa de lectura y la experiencia estética se actualiza en el momento en el que las lectoras y los lectores se apropian de los textos y los hacen, y literalmente hacen lo que quieran con esos textos, ¿qué tienen que ver entonces? O sea, ¿cómo podrían caber ellos en esta idea de canon? Lo cierto es que no tienen lugar, en el canon no. Pero una cosa hermosa es que ahora existe el fanon. El fanon es lo acordado por los fans, independientemente de edades, orígenes o preparaciones. Aquí no existen las autoridades. O sea, puedes decirlo, puedes clavarte mucho y decir que me he dedicado a esto, pero eso no significa que la comunidad vaya a validarte como una autoridad, no de manera general. Y entonces lo que va a pasar con el fanon es que se van a juntar diferentes teorías o diferentes perspectivas sobre determinado texto. Por ejemplo, es fanon, ¿quiénes de aquí han leído Harry Potter? Ok, leído, ok, gracias. ¿Se acuerdan que, esto no es spoiler porque también es un poco vox populi, saben que Harry se queda con ¿quién? Con Ginny, la hermana menor de Ron, ¿cierto? ¿Qué tan popular fue ese emparejamiento? ¿Con quién hubieran esperado ustedes que se quedara? Con Hermione. Es fanon que se quedara con Hermione. Y es así, o sea, una de las cosas que precisamente hace la banda es, no me gustó esto, voy a tomarlo y voy a cambiarlo como a mí se me pega la gana. Digo, no es extraño. O sea, sabemos que Avellaneda, por ejemplo, hizo su fanfic del Quijote. Y al Quijote, y a Cervantes no le gustó y dijo, vete al diablo, ahora por eso hago la segunda parte.
porque no tenía planeado hacer la segunda parte del Quijote. Entonces así de, ajá, eso pasa, buenísimo. O no se habla también, digo, más allá de las discusiones al respecto, también se habla de que la Divina Comedia es el fanfic por excelencia. Porque justamente la representación del infierno no está en la Biblia. A él se la inventó con base en cosas de la Biblia y demás, y entonces, bueno, o sea, eso se convirtió, o sea, el fano se convirtió en canon. Es una cosa maravillosa. Digo, hay quienes dicen que no y que no sé por qué, pero no sé, yo digo que está bien. No, sí. Entonces, bueno, o sea, también el hecho de que exista un fanon habla de que hay un cambio de paradigmas del que ya no hay vuelta atrás. Y entonces, o sea, porque de hecho, también sucedió, por ejemplo, con Anne Rice. Ubican el nombre de Anne Rice, la entrevista con el vampiro. Por un tiempo, justo después de que sale la entrevista con el vampiro, se opone por completo también a los fanfictions. Porque, bueno, los personajes son sagrados para ella, tenía que ver con una experiencia personal muy fuerte, relacionada con su hija y las arañas, pero puede decir misa. Y ustedes saben perfectamente que ahí las historias se desarrollaron como la gente quiso. No importaba lo que quisiera o lo que dijera la autora. Porque en el momento en que liberas la obra, ya no te pertenece. ¿No? Digo, también la onda de la muerte del autor, de Bart y toda la cosa, pues ahí está como muy presente. ¿Vale? Entonces, bueno, una cosa que también me fascina, particularmente del cómic, el manga, el manhwa, en relación, por ejemplo, con otros libros infantiles y también un poco con la categoría de juveniles. Digo, ¿saben que la categoría de juveniles, lo decíamos, bueno, más bien lo decían desde el primer día, es una categoría política muy nueva, pero bueno, ya ahí hay un poquito más de espacio. O sea, lo que yo encuentro en estos materiales que les tengo aquí, y que de hecho también me llamó mucho la atención, que yo los puse ahí y nadie se acercó a tocarlos, a preguntar si podía ojearlos, a nadie le dio curiosidad, y así, ¿por qué no les da curiosidad agarrar las cosas ajenas que están preparadas para que las agarren? Está bien para eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro un espacio para explorar las emociones que son incómodas de mediar para los adultos. El deseo, que puede producirse desde muy jóvenes, la desesperación, la venganza, el odio y el querer morirse. Porque qué horrible que un niño quiera morirse. Qué horrible que un niño o una niña odie. Y no debería ser así. Y tiene que manejar sus emociones. Y tiene que aprender a que las cosas pueden desarrollarse, bueno, pueden lidiarse de una manera mucho más amable y empática y demás, ¿no? Pero resulta que en estas lecturas sí encuentras todo eso. Encuentras personajes que quieren morirse. De hecho, justamente uno de los mangas que tengo ahí empieza así, con un chico que está a punto de quitarse la vida y una amiga suya lo salva. Es una historia que es maravillosísima. Lo mismo sucede, por ejemplo, ¿qué pasa cuando los morritos están buscando relacionarse con esos superhéroes en escenarios súper violentos? Y es así de no les esas cosas porque además también lo que sucede con los adultos es que imaginan que las imágenes equivalen a instructivos. Es algo que tiene la imagen, por eso es que también se ha usado como arma de doble filo. O sea, sí, por supuesto, en muchos aspectos se usa la imagen para enseñar castigos ejemplares, y entonces, si tú te portas mal, esto es lo que va a pasar. Y entonces, bueno, es algo que les asusta a muchos adultos, y entonces así de, no toques eso, no está bien, no está, etcétera. Pero entonces, ¿qué sucede? Que si exploran este tipo de emociones, también va a haber manifestaciones muy corporales y viscerales. ¿Me pueden decir si ustedes reconocen justamente ese meme? Sí. Cuéntenme, ¿de dónde lo conocen? ¿Qué significa? O sea, bueno, sobre todo las personas que no lo reconozcan, o sea, ¿identifican qué es lo que está pasando ahí? Díganme, hagamos un pequeño ejercicio de ekphrasis y descríbanme qué es lo que está pasando en las imágenes. Que por cierto no sé dónde está el micrófono. ¡Ay, pasen el micrófono, porfitas! Ah, sí, gracias. Venga. Bueno, yo lo he visto como en varios memes, donde como que de repente te ponen un escenario donde tienes que hacer algo que es
A veces incluso como ligeramente incómodo, ¿no? Ajá, como que dicen, ay, cuando no suena el timbre y tienes que decirle al conductor que aquí te bajas, ¿no? Bueno, esa es una. Ok, claro, por supuesto. La reacción así súper violenta y agresiva, y es como parte del absurdo del meme, ¿no? O sea, que ahí están así muriéndose, totalmente desesperados, y suelen ser así como asociados a cosas que no ameritarían una reacción. Ok, claro. En primer lugar, eso suena como hiperbolizado, ¿cierto? Ajá. Ok, ¿en qué otros contextos aparecen estas imágenes? A ver. Ay, en el de solo soy una chica, o la experiencia de ser... Exacto. Girlhood is a spectrum, ¿no? Sí, o sea, justamente, y esta es lo más bonito y lo más rosita de un lado, y está esto del otro. Sí, ajá. Y en Twitter. No sé si también conocen la expresión de, o sea, es en inglés, pero es llorando violentamente, chillando, arrancándome el cabello y azotando mi cabeza contra la pared. ¿No que lo han escuchado? Ok, allá sí. Ajá, exactamente. O sea, esto, por ejemplo, lo usamos mucho cuando amamos algo con demasiada intensidad. Es así de, o sea, me encuentro con mi idol favorito o es mi historia favorita y es así de eso. Es baba, es sangre, o sea... Ajá, exactamente. Me encantan esas caras, me encantan, porque de eso se trata, justamente. O sea, es una desmedición absoluta de los cuerpos y de los fluidos. Oh, por Dios, sí, hay mucho fluido ahí. Sí, totalmente que sí. Y es una cosa bien interesante, porque también el deseo se ha expresado de una manera muy, muy específica. Porque lo que se refiere a personajes ficticios, el deseo ha tomado dos caminos. Por un lado, tenemos el soft standing y el hard standing. Ajá, gracias, ahí está, justamente. Las soft stands normalmente, ¿sí topan qué significan estas expresiones? Stan, ¿saben qué es stan? Ajá, ¿qué es stanear? Cuéntenme, ¿qué es stanear? Alguien páselo para allá, por favor. Excuse, ajá. Esto es demasiado para ti. Dios. Stan es, o sea, está relacionado a un fandom, a estar detrás de o sea, de tener, having somebody's back, no sé cómo decirlo en español, pero sí, detrás de alguien, o como los vías, ¿no? En el K-pop. Sí, ahorita hablamos. Sí. Ajá. Justo, por ahí va. Stan, no sé si ustedes toparon esa canción que hizo Eminem en colaboración con Dido, en los millennials, que se acuerden. Ok. Había un personaje que se llamaba justamente Stan. Era un cuate que estaba obsesionado con Eminem. O sea, a tal grado que, termina suicidándose, asesinando y no sé qué cosas. Esta relación, o sea, ese es su origen. Ser Stan es un nivel superior a ser fan. O sea, tiene que ver con un gusto tan marcado, tan intenso, que dedicas toda tu... Ajá, es que justo, o sea, fanático ya perdió su carga semántica de fanatismo, por ejemplo, como en el sentido religioso. O sea, está relacionado con la cultura popular. Ajá, entonces, para que sepan que justo si sus hijos se denominan Stan, pongan atención de hacia dónde va la cosa. Ajá, sí, sobre todo justamente si lo manifiestan. Es una cosa bien curiosa, porque justamente con personajes, sobre todo, es que también estamos hablando de que cuando hablamos de jóvenes en este tipo de cultura, hay sesgo de género. Esto es eminentemente femenino. Eso también ténganlo perfectamente claro. O sea, por supuesto, no significa que no haya varones, por supuesto que hay personas de las disidencias sexogenéricas, pero eminentemente la chamba la hacen las morras. Ajá. Y lo hacen desde muy jovencitas. Literalmente conozco morritas desde los 8 años que ya son fans de BTS o cosas por el estilo. Ahorita hablaremos más al respecto. Y ya también morritas de 11 años que evidentemente ya están mostrando un fuerte deseo sexual, y esto es lo que está pasando. Ajá. Entonces, también para que sepan de qué va la cosa. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna otra duda sobre lo que significan estos conceptos y demás? ¿Vamos bien? Ok, precioso. Ok, ahora sí, hablando justamente de hard stan o soft stan, quiero hablar de fandoms de K-pop. Es el que yo conozco. O sea, por supuesto que existen los fandoms americanos, y además fandom es hablar de una comunidad de fans. Ajá, también para que lo tengan claro. O sea, porque de repente alguien quería usar la palabra fandom para designar a un fan y decir, no,
Fandom es comunidad. Como Kingdom es el reino del rey, ¿no? O sea, aquí es la comunidad de fans, ¿vale? Y les digo, puede ser de lo que sea, puede ser de manga, puede ser de cómic, puede ser de música, puede ser, o sea, ustedes digan. Sí, claro, ay, sí, no, por ejemplo, bueno, quienes establecieron mucho las pautas de las dinámicas de fans fueron las fans de Star Trek en su momento. Uy, no, ellas hicieron historia, ellas son las madres que hicieron matria, justamente de fandom. Totalmente que sí, por supuesto que sí. Es una cosa maravillosa. Ahora, para esto necesito que sí cerremos cuadernos, todo, porque necesito que sus ojos y sus oídos estén bien abiertos. ¿Eso tiene derechos? Sí, si los que vienen van a hacer dos videos. Y también personas que son fotosensibles, aguas porque hay estrobo. Ok. Ajá, entonces nada más para que... Ok. Ya bueno, a ver, espérame. I got it back. 판을 뒤집어 this game one chance 바로 지금 midday. Hack hack like that. 짧고 강렬한 escape no next 나를 따라 쉽게. 지겨지겨워 지겨지겨도 지기지겨지기워 new world. 지겨지겨워 지끈지끈지끈도 잊지 just. 사라지는 emotion. 적은 빛을 잃어가. 수면 공개가 되어. 어서 문을 열어라 화려하게 make it boom 감정에 눈을 감은 채 산다는 게 너에겐 아무 의미 없는가 참을 수 없어 no more lies 시간이 됐어 shoot the flashing light make a move 춤을 춰 break that wall 우리 below 여기저기 울려 퍼져
Ahora quisiera... Ay, no se lo control. Así. Bueno, así. Ahora quisiera que ustedes me platicaran un poquito qué fue lo que vieron y sobre todo qué reacción corporal tuvieron al ver y escuchar esto. A mí solo me dio ganas de bailar. Ok. Ahora puedes decirlo en voz alta. A mí solo me dieron ganas de bailar, pero así igualito que ellos. Ok, precioso. Sí. Hermoso, me encanta. Buenísimo. ¿Quién más? Eso, ganas de bailar y como de moverte. Ok, hermoso. Ok. ¿Algo más? De verlo más fuerte. Oh, gracias. Muy bien. Sí. No, es que si lo hacemos más fuerte, a lo mejor se viciaba el sonido. Sí. Ajá, claro, sí. No, o sea, créanme que si hubiera sido por mí, por supuesto que hubiera tronado, pero... ¿Qué más? Bueno, yo sentí como una sintonía, o sea, todo el tiempo había como una sintonía armoniosa en la canción, entonces eso hacía como que te relacionaras, o sea, fueras parte de en ese momento, o sea, como que tu cuerpo lo asemejaba constantemente, entonces obviamente sentías como una armonía de seguir ahí, o sea, constante. Ok, buenísimo, me encanta, eso no lo había escuchado, hermoso. ¿Qué más? Una excitación visual. Ok, y por ejemplo, esa excitación visual, ¿cómo se traduce en el resto de la experiencia corporal? Sí, obviamente todo tu cuerpo es como que baila, pero también es un hecho que como que los sentidos se activan porque estás viendo cada parte del video. Primero, o sea, ves la producción que es increíble, no lo vamos a negar, eso sí, pero sí, obviamente sí te excitan todos los sentidos. Ok. Muchas gracias. Justo, ¿alguien sintió que se le aceleraba el pulso? Ok, o sea, sí siente como que... Ok, no sé qué está pasando, pero sé que está pasando algo. Ok. Ahora, ¿alguien encontró referencias conocidas en estos videos? Sí, allá atrás, ahí va. Bueno, todo el primer video es una oda al constructivismo soviético. Ok, buenísimo. Sí, por supuesto, está muy presente. Y de hecho, justamente, cuando aparece Guerrilla allá atrás, no solamente, es la parte soviética, pero además es una referencia muy específica. ¿Cuál es? Hay nadie de cine aquí. Es Metrópolis, gracias. Es Metrópolis, efectivamente. Sí. Ustedes justamente sintieron o sea, esto que dice en los títulos, es decir, aquí sintieron el enojo, acá sintieron el juego. ¿Dos? Sí, ok, bientitos. Les platico rapidísimamente para no acaparar demasiado tiempo. Ellos son 80s. Ellos pertenecen a la cuarta generación, es el primer grupo de la compañía KQ, una de las más pequeñas que hay. Esa superproducción en realidad es de compañía, ahorita ya mediana. De hecho, este video es de 2022. O sea, han crecido más, han hecho otras cosas, pero este es uno de mis favoritos y justamente el que pensé que podría vibrar más con ustedes hoy. Tienen un lore, porque además también eso es una cosa importante. La idea del lore, ¿no? O sea, el tener un background, una historia detrás, identifica por lo menos a estos dos grupos. O sea, no son los únicos. En K-pop hay muchísimos otros, bueno, no tantos. Hay otros grupos que también tienen historia. Y ellos particularmente se distinguen por ser piratas interdimensionales que buscan defender las artes. De hecho, lo vieron, ¿no? O sea, con nuestras emociones vamos a romper. Exactamente. Esa es la historia. Bueno, esa es la historia hasta hace poco, porque ya está cambiando la historia, entonces, bueno, no sé para dónde va la cosa. En el caso de los Psychers, son de la misma compañía, ellos son quinta generación. Hasta el momento llevamos 5 generaciones que empezaron en los 90s. O sea, ustedes van a encontrarse con discusiones en torno a las generaciones mucho más salvajes en K-pop que en literatura. Eso también ya lo viví. Y de hecho, es su video debut. Con esto empezaron. Y justamente lo que hay quienes dicen es que no tienen el nivel de un rookie, de un novato, o sea, de novatos. Estos ya son profesionales y entonces así. Y ellos también tienen un lore. Ellos son, la palabra en inglés son goblins. La traducción sería trasgo, pero en realidad no se entiende trasgo como nosotros lo entendemos en América. Más bien serían similares a chaneques o aluches.
O sea, son espíritus chocarreros, básicamente. O sea, justamente las flamitas azules son ellos. No son ni buenas ni malas, solamente son traviesas. Si sus intereses se alinean con algo bueno, ahora pues, pero no tienen una onda de que son buenos o malos. Entonces, por eso, o sea, justo pueden leerlo a que, es que están bulleando al ñor, o puede ser, o sea, lo están rejuveneciendo, no lo sé. O sea, sería cosa que ustedes decidieran de qué lado leerlo. Ajá. Entonces, bueno, o sea, eso en términos narrativos puede sonar muy, muy divertido, muy bonito, etcétera, pero esto también está inserto en dinámicas muy, muy particulares que les voy a mostrar adelante. ¿Cómo se articula un producto de K-pop? O sea, particularmente un grupo. Porque además también para esto hay una diferencia muy marcada entre los grupos masculinos y los femeninos. Y estanear grupos femeninos y masculinos también nos separa. No nos vamos a... O sea, aunque tengamos más o menos las mismas costumbres, somos comunidades distintas. Y es también todo un tema. En fin, aquí yo estoy hablando de ensamblajes en términos muy delusianos, en la idea de que son estructuras rizomáticas, donde no hay principio ni fin. Aquí, justamente ustedes... O sea, lo que sucede con los libros de repente es que las adaptaciones pueden ser el origen, perdón, los libros pueden ser el origen y las adaptaciones son textos alternativos o cosas por el estilo. Pero aquí pueden ustedes acceder, ya sea justo por los videos, escuchando los álbumes, o conociéndolos en shows de variedad, o a sus stages, o sea, en sus presentaciones en vivo, o directamente en sus conciertos, o gracias a su fandom. Lo que ustedes vieron justamente es una conjunción de reinterpretaciones de obras de arte, otros videos musicales, obviamente libros, películas. De hecho, 80s tiene una fuerte influencia de literatura occidental, tanto infantil como juvenil, sobre todo en sus primeras dos sagas, porque además sus entregas de álbumes no son precisamente álbumes como tal, sino son como volúmenes de sagas juveniles. Y eso todo está como articulado de esta manera. De hecho, hay muchas otras cosas. Obviamente, todos estos funcionan como engranajes que se apoyan entre sí. Y entonces la cosa es justo, no hay un punto de partida ni un punto de llegada final. La cosa es para permanecer. Está diseñada para que una vez que caes, no hay manera de salir. Bueno, hay cosas que se te quedan, ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, perfecto. Ya vamos, ahí vamos. ¿Qué sucede en la dinámica de K-pop? Lo que sucede es que cada vez que se lanza un nuevo disco se le llama comeback, ¿no? O sea, cuando ustedes vean, ya viene el próximo CB, es el próximo comeback. ¿Y qué va a pasar ahí? Lo que sucede es que nosotros tenemos fanbases, es decir, tenemos justamente grupos organizados que van a dirigir acciones muy concretas, pensadas en el mercado. Recuerden, si hay algo que también que quiero que ustedes asocien con el K-pop, tiene que ver con cifras. Lo que nos interesa son cifras. Bueno, no nos interesa porque yo ya no estoy en esas vainas de cifras, pero bueno. Les voy a decir para dónde va la cosa. Necesitamos números de copias vendidas, prevendidas y vendidas en ciertos periodos. Y mientras nos mantengamos en los cientos de miles, está muy bien. Luego, los streamings en YouTube. La idea es, dependiendo del tiempo de nuestros grupos, o sea, desde que existen, vamos a ir ajustando los millones de vistas. Nunca van a ser menos de por lo menos 1 millón de vistas. Y además en 24 horas. Tomen esto en consideración porque estamos hablando de trabajo de organización internacional. Y obviamente también hay niveles de impacto. El mundo está dividido en niveles dependiendo de su impacto al nivel de streaming. Entonces, por ejemplo, América Latina es nivel 2. Somos de los más importantes y de los más ninguneados. Pero bueno, en fin. Streamings y rankings en plataformas musicales, Vox y Melon son de Corea. Spotify, Apple Music y iTunes tienen que estar ahí presentes. Necesitamos estar entre los 10, 20 o 50 primeros números, porque lo que nos interesa, esas cifras son para reconocimiento. Después vienen las votaciones en plataformas exclusivas. A partir de los rankings se van a otorgar puntos en diferentes music shows. Por ejemplo, no tienen por qué saberlo, pero bueno, es estas cosas ñoñas que uno dice porque bueno, ni modo. Music Bank, The Show Champion, Inkigayo, M-Countdown son de los clásicos coreanos. Y esto es para que logren más reconocimiento. Y también, por supuesto, simultáneo, deben haber tendencias, tanto en Twitter, me niego a decirle X, no me importa nada, y TikTok.
Entonces, obviamente lo que hay que trendear son los hashtags de los nombres, el título del álbum, del disco, y además hay hashtags oficiales que son como frases muy, muy específicas. Y también la idea es convertirlo en tendencia a nivel nacional. Y para eso necesitas por lo menos decenas de miles de menciones. Y también, por supuesto, que hay guías de entrenamiento para poder hacerlo de manera efectiva en YouTube, en Twitter, etcétera. Imagino, o sea, ¿alguna vez se han encontrado con este nivel de organización entre civiles? No, se nos entrena precisamente para hacer esto. Y sí, por supuesto, o sea, lo digo de esa manera, porque al final del día, si sacamos lo que es el K-pop, es la explotación de la juventud como concepto y como mano de obra. Eso, por supuesto que sí, porque esas tendencias y demás son la chamba de publicidad que técnicamente le tocaría a la compañía. Pero es mucho más fácil que las fans lo hagan. También está la manufacturación y venta de ideales. Eso también es perfectamente claro. Entonces puede sonar muy, muy hermoso, pero al final, o sea, justamente, o sea, yo lo vivo con mis grupos. O sea, la cuestión de la anarquía y demás, por supuesto que es un ideal que tengo, pero finalmente está atravesado por de las industrias más salvajes en términos capitalistas. Y la producción y contaminación a partir del consumo masivo. Estas chivas, ahorita yo les traje, perdón, solo uno de mis álbumes. Yo tengo mi stand y toda la cosa. Este es un spin-off, tiene 3 versiones. Esta es no me acuerdo, la versión como editorial, y son 2 versiones poca álbum. ¿Por qué? Porque justamente es como tamaño bolsillo. Esto que ven aquí son las famosas photocards. Dependiendo de la persona que aparezca aquí, dependiendo de la edición, eso se puede revender en cientos de dólares incluso. Ajá. Y hay quienes, o sea, es que tiene que ver justamente con la onda del consumo. Si tú quieres hablar con tus idols, lo ideal es comprar cientos de estos. No solamente por las photocards, para poder coleccionarlas, sino también mientras más compres, más oportunidades tienes como de entrar en una rifa para poder acceder al derecho a hablar con tu idol durante 1 o 2 minutos, pero va a poder conocerte, vas a poder hablarle, vas a poder, etcétera. Entonces, lo que sucede de repente es que se compran todas esas cosas por los boletitos, por los photocards, y estas en Corea, por ejemplo, por cientos terminan en la basura. Sí, la industria del K-pop ha sido denunciada muchas veces por el nivel de contaminación al que llega, precisamente por esa producción masiva. Para nada. Y es bueno que han cambiado eso con versiones digitales y cosas por el estilo, pero en fin, eso sucede. Y entonces, bueno, ¿por qué? Creo que una situación, bueno, ¿por qué hacen eso? O sea, la onda de gastar dinero que no tienes, desvelarte, porque además, si un comeback allá es a las 2 de la tarde, acá van a ser las 4 de la mañana, una cosa por el estilo, y lo vamos a hacer, por supuesto que lo vamos a hacer, pero ¿por qué? Amor al idol. Literalmente, la respuesta, si ustedes les preguntan a las morritas, es por amor. Amor a Laura alrededor del idol, todas las implicaciones que tiene. En menor medida el amor a la comunidad, es decir, o sea, es mi comunidad, es mi fandom, es mi deber como parte del fandom, y también por entrenamiento y programación. O sea, cuando te aprendes estas dinámicas es muy difícil deshacerte de ellas. ¿Mande? Sí. O sea, es eso. O sea, yo todavía me está costando deshacerme de cuando estoy viendo un video en YouTube, por ejemplo, cuando estaba buscando cuál de Psychers les doy, la tendencia que yo tengo es, debo escribir en el buscador el nombre completo para que cuente la vista. Y trato de mantener el volumen al 50% y no hacerle pausas y demás para que cuente la vista. No puedo evitarlo, todavía me lo sé. Digo, han cambiado las reglas. ¿Y por qué lo sé? Porque las fanbases se encargan de hacer esa investigación de las dinámicas de las plataformas para actualizarnos. Ajá. O sea, les digo que este nivel de organización en ningún otro lado. Porque además, justamente los resultados son vistos por millones. O sea, se cuentan como millones. Podemos ser, pongan ustedes, 40 gatos
coordinándonos a nivel mundial y con eso se pueden sacar fácilmente unas 100,000 vistas en 24 horas. Por supuesto que se puede. Y también para las tendencias. También justamente, sí es una cosa. Y entonces, bueno, o sea, ustedes escuchan esto y así de, oh Dios mío, a lo mejor esto tiene elementos y dinámicas propias de culto. Yo lo sé. O sea, literalmente, o sea, son nuestros santitos. O sea, créanme que tenemos nuestros escapularios para acompañarnos, que nos acompañan, a quienes les rezamos precisamente para que nos vaya bien, para que lo hacemos. Y sí, pero aquí la idea de culto tiene que ver precisamente con las diferentes maneras de pensar la fe, en pensar el amor. Porque además, y bueno, tengo toda una teoría al respecto, todavía no he hecho el paper al respecto, pero bueno, ¿qué significa la palabra ídolo? Ajá, bueno, o sea, digo, ese sería el verbo, pero ¿qué significa? ¿Alguien que admiras? Perdón. ¿Alguien que admiras? Ajá, exactamente, un modelo a seguir, claro, por supuesto. Es una cosa bien bonita porque ídolo en español viene de latín, idolum, que implica también justamente como un modelo, como una figura de culto, precisamente, y ese a su vez viene del griego, el eidolon. El eidolon tiene que ver más bien como un reflejo fantasmal. Y es una cosa bien hermosa porque si ustedes juegan con el significado etimológico de la palabra, el ídolo es un espejo de una misma. ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me gusta? ¿O cómo me veo y no me reconozco? En K-pop tenemos dos tipos de amores. Tenemos el bias y el wrecker, el que rompe. El bias típicamente es la persona que nosotros, o sea, admiramos, por supuesto, pero de alguna manera se parece más a nosotras. El wrecker, el que nos hace pensar las cosas ahí como amante del esposo y así, es como quisiéramos ser. Por supuesto, entonces cuando atacan a nuestros idols soy yo, están atacándome a mí, están rompiendo, o sea, están atacando los fundamentos de donde estoy construyendo mi identidad. Por supuesto, entonces justo, si hablan mal de Harry, o sea, ¿por qué odias a Liam? O sea, es una de las razones por las cuales que mugroso, ¿no? O sea, no, por supuesto. Entonces, no es cualquier cosa. O sea, cuando ustedes justo vean a las morritas muriéndose por Jungkook, por ejemplo, en BTS, o sea, porque BTS es el más grande, ARMY, el fandom de BTS es el más grande, o lo mismo de Namjoon, o de Jimin, o etcétera, no tomen a la ligera esas reacciones. Porque además, tomárselas a la ligera también implica un ejercicio de estigmatización por edad y por género. Lo que es para morritas es de mala calidad, es intenso, es básico, es simplón. Aguas con eso. Porque dirás lo que quieras, pero ellas son capaces literalmente de cambiar políticas internacionales. En Estados Unidos sucedió que durante el movimiento Black Lives Matter, no me acuerdo, la comisaría de Chicago, no me acuerdo de dónde, lanzó una app para denunciar de manera anónima. Entonces así de, si tú ves una revuelta, algo ilegal, mándanos el video, súbelo a la app y nosotros respondemos. Esto obviamente se prestaba mucho para racial profiling, ¿no? Entonces obviamente lo que se iba a denunciar pues eran manifestaciones de personas a favor de Black Lives Matter. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Las K-popers, particularmente ARMY, lo que hicieron fue atascar esa aplicación con fancams de sus idols. Es decir, videitos cortos de sus idols bailando. Y tiraron la app. También pasó cuando Trump quiso hacer un rally, las K-popers, en un estadio, lo que hicieron las K-popers fue usar el entrenamiento de digital, o sea, de masificación digital, para apartar todos los boletos, y cuando llega el día, nadie llegó. 3 gatos llegaron, una cosa por el estilo. Otra, en algún momento, Mia Khalifa, ex actriz de películas para adultos, cuando se sale, le solicita a Pornhub que elimine todo su contenido. Pornhub le dice, vete al diablo,
esto me lo voy a quedar y voy a seguir lucrando con eso. Por ahí salió el rumor de que ella era K-popper, que ella era Agassi, es decir, era fan del grupo GOT7. Solamente por eso, lo que hicieron las chicas fue subir fancams con la etiqueta de Mia Khalifa y enterraron todos los resultados. Y era imposible encontrar cosas de Mia Khalifa que no fuera K-pop. O sea, solamente ellas pueden hacer eso. En Colombia también formaron parte de los movimientos de resistencia. En Chile también. Y también en Corea, cuando por ejemplo, en universidades de mujeres, sus himnos son canciones de K-pop. Y son las canciones más girly, más bonitas, más rosas, más vamos a ser felices, vamos a ser libres, y esos son sus himnos también. También tiene que ver con... Perdón. También tiene que ver un poco con todo el movimiento y todo lo que sucedió con la Casa de Papel. No, esto es... No, es... Perdón. Okay. No, es que, o sea, puede estar interrelacionado, pero esto es independiente de... Y eso también es lo interesante. Ya para que vayamos acabando, entonces justamente, o sea, eso es como esa cosa toda horrible, pero... Ay, Dios mío. ¿Ya vamos a acabar? Resulta que los vínculos son perfectamente reales. Independientemente de que esto sea una industria, lo que pasa entre nosotras es real. Esos afectos que sentimos por los idols es real. Como yo trabajo justamente en bibliotecas públicas, hice el ejercicio, bueno, ¿de qué manera? O sea, porque es que lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy aprendiendo sobre políticas públicas, lo estoy aprendiendo de mi fandom, no lo estoy aprendiendo de otras bibliotecas. No porque no fuera valioso, sino que pues ese es mi entorno. Y entonces, por ejemplo, si una biblioteca pública, para que funcione como tal, tiene que ser un espacio plural, tiene que formar comunidades, es un espacio de memoria y actualidad, es un espacio donde tiene que democratizarse los contenidos y también es un espacio que debería atender a la creación y profesionalización de las personas. ¿Qué pasa con el fandom? Encuentro exactamente los mismos espacios. Y eso es de manera horizontal. Otra vez recordemos, aquí no hay autoridades, es simplemente mi fandom, mi comunidad. Y entonces todo esto se manifiesta justamente desde las plataformas, para el espacio plural y la formación de comunidad, porque recuerden que somos a nivel internacional. O sea, lo mismo puedo hablar en mi caso, por ejemplo, si yo soy fan de 80s, mi fandom es 80 Ay, que de hecho no lo mostré. Espérenme. Esta es una de nuestras light sticks oficiales. Fue la primera, hay una segunda, pero bueno, en eso estoy. Por supuesto que hay espacio de memoria y actualidad. Perdón por el estrobo. Hay espacio de memoria y actualidad porque hay archivo. Por supuesto que sí, te mantienes actualizada precisamente por las cuentas de actualización. Democratización de contenidos. Nada de esto sería posible si la Pirateca, formada por las fans. Y entonces, o sea, ahí, independientemente de lo que se piensa acerca de la piratería, lo cierto es que esto es gracias a la piratería. La creación y profesionalización, por supuesto, tenemos montones de fan arts, fan fictions, dance covers, video edits, es decir, en diferentes disciplinas artísticas, las fans, por amor, se dedican a crear contenidos y a formar incluso sus propios cuerpos. Lo que ellas tienen y no tenemos en bibliotecas tiene que ver con la militancia, lo que les acabo de platicar. ¿Qué pasaría justamente si logramos llevar esas prácticas, que además están aderezadas por el sentido de lealtad y también el sentido de autorregulación? Cuando fans de repente cruzan la línea, el propio fandom le dice, no, tú ya no puedes participar en estas dinámicas, tú no puedes hacer eso, porque pones en peligro al fandom, pones en peligro al idol. Por supuesto que eso ocurre. Sí. Ay, Dios. Sí, o sea, no puedo dar número de mi parte de la pregunta, pero digamos que si esto llegase a rebasar a alguien que es muy joven y de pronto como que su práctica, su sentido de vida se termina completamente a eso, ¿existe algún espacio como de rehabilitación? I guess, o sea, es que además te digo, esto como cualquier otro espacio tiene un lado muy luminoso y un lado muy oscuro. Precisamente a partir de la pandemia, el fenómeno del K-pop se disparó por el encierro. Muchas de nosotras podemos decir sin lugar a dudas que el K-pop nos salvó.
Ajá, o sea, ustedes entiéndanlo como quieran entenderlo. Esa es una de las frases que más van a escuchar. Me salvó de cosas muy, muy terribles. Por supuesto que como cualquier, o sea, cosa que se volvió obsesión puede llevar a cosas muy terribles, pero no es a priori. Y si justamente un joven vierte toda su atención en esto, ¿por qué será? O sea, digo, lo dejo abierto. Entonces, bueno, o sea, si hablamos como de rehabilitaciones, ¿tú qué puedes ofrecer que compense justamente eso que estamos llenando con K-pop? Sí, por ejemplo, en cuanto a forma de vida, si yo me llegase a desbordar hacia el K-pop, ¿puedo vivir de ello? O sea, porque justo creo que una rehabilitación entraría cuando yo dejo de ser funcional dentro de mi ciudad, o dejo de estar formada y ya no trabajo y ya no... Claro, sí. Pero si digamos que el mundo del K-pop me ofreciese todas estas posibilidades, entonces... Claro, por supuesto, o sea, hay quienes tienen sus tienditas de K-pop, por ejemplo, hay quienes, o sea, se profesionalizan. Es una cosa bien bonita porque justamente a eso voy. Bueno, no sé si... es que para contestar tu pregunta necesito ir para acá, pero creo que tú tenías una participación. A ver, rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo. Una cosa que también quisiera que también nos lleváramos es que, a diferencia de la relación convencional entre lectores y editoriales y espacios culturales, es el control que también tienen las fans. Por ejemplo, las fans, como les decía, hacen investigación y actualización autónoma de las plataformas de interacción. Ellas tienen ese poder. Tienen conocimiento de la situación financiera de las compañías. Y a partir de eso, dependiendo si les gusta o no les gusta lo que hace la compañía, pueden organizar campañas que pueden hacer temblar a las compañías. Es así, tú existes por mí, por nosotras. Entonces, o haces lo que nosotros estamos pidiendo o olvídate de nuestro dinero. Eso, por supuesto, que también está presente. Imagínense hacer eso con la Penguin Random. Con unas editoriales grandotas ahí. Por ejemplo, ¿no? O sea, los grandes conglomerados. También el uso efectivo de entrenamiento adquirido para generar impacto. Lo que les decía, esto lo aprendimos para el K-pop, pero los llevamos a otro tipo de activismo. Y puede ser a donde nosotros queramos. Y finalmente, ay Dios mío, una vez quería justo plantear un poco la pregunta. O sea, en ese sentido, o sea, muchos de ustedes no conocían estas dinámicas. La pregunta es, ¿quiero que me incluyan? Y justamente en este libro de Los jóvenes en México, de Rosana Reguillo, donde García Canclini escribe, él habla acerca de cómo se valoran las políticas sociales y culturales por sus logros incluyentes. Y la inclusión se considera plena cuando se manifiesta a través de la participación creciente en las instituciones y en el ejercicio de la ciudadanía. Pero, ¿desde cuándo se instaló esta concepción como sentido común? ¿Por qué la inclusión tendría que ser el objetivo? Los estudios acerca de la juventud en América Latina y en otras regiones vienen demostrando que muchos sectores excluidos eligen no luchar por la inclusión, prefieren buscar modos alternativos de sociabilidad, conectividad y satisfacción de sus necesidades. En ciertos casos puede hablarse de un deseo radical de diferencia. No me interesa que el mensaje puede ser, no me interesa que me acepten en la UNAM. Voy a hacer lo que quiero hacer en los espacios donde pueda hacerlo. Pero si me reconocen o no, si estudian esto o no, no va a cambiar nuestras dinámicas. Qué chido que nos reconozcan, pero ya no es un objetivo principal. Y justo un poco también para contextualizar, entonces el poder político de las juventudes, particularmente ahora, me llama la atención en el caso que ustedes conocen. Y aquí me estoy un poco autoplagiando, hablando de mi propio artículo. O sea, ¿quiénes se han pronunciado en contra del castigo colectivo indiscriminado de Israel sobre la población palestina? ¿Quiénes han arriesgado sus futuros e incluso sus vidas al posicionarse a favor del alto a fuego permanente? Estudiantes, generación Z. Justamente tan menospreciada y vilipendiada por su supuesta fragilidad, falta de atención e incapacidad para despegarse de sus teléfonos. Y una cosa bien hermosa es que eso fue en abril, si ustedes recuerdan lo que pasó en la Universidad de Columbia. Pero desde octubre de 2023, desde que todo comenzó, justamente antes que les universitarios, les niñas y adolescentes asiduos a Roblox, ya habían armado manifestación masiva a favor de Palestina. Entonces, otra vez esa onda de que los jóvenes ya no, y no son como antes, y que ya están muy alienados por los aparatejos y demás. No, o sea, yo lo vivo todo el tiempo. O sea, por supuesto que sucede,
O sea, como puede suceder en cualquier otra generación. Pero las relaciones con los dispositivos no necesariamente están anulando la capacidad de acción. Todo lo contrario, la están resignificando. Y ya con eso acabo. Muchas gracias. ¡Ay, Jesús! ¡Ay! Ya.